todos, estimados asociados, colegas, representantes de la prensa y público en general. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero, el cual tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas al sector minero nacional e internacional. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Joel Díaz Lazo, subgerente en el área de regulación, licencias y permisos de la Gerencia Legal Corporativa de Volcan Compañía Minera, quien nos trae el tema Gestión para el otorgamiento de los permisos mineroambientales. Como es costumbre, vamos a proyectar el video del protocolo de seguridad, recordándoles también, como es costumbre, reducir el sonido de los celulares o ponerlos en modo vibrador. Adelante con el video y podrían atenuar las luces, por favor, para que se pueda apreciar con mayor nitidez. Por su seguridad y la de todos aquí presentes, por favor, tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad implementadas. Nuestras instalaciones cuentan con un auditorio principal adecuadamente distribuidas en el primer piso y en mezanine. El primer piso cuenta con capacidad para 194 personas, las cuales se ubicarán en butacas que se encuentran identificadas y señalizadas con cintas refractarias. Ante la pérdida total de energía eléctrica, las luces de emergencia se activarán automáticamente para que puedan salir de forma ordenada por las 5 puertas de evacuación. Ubique la más cercana, ubicada a la derecha del salón, y salga caminando hacia la zona de seguridad. Las personas de la mesa de honor saldrán por la puerta número 1. Continuamente, las personas con discapacidad y sentadas en las butacas laterales saldrán por las puertas 2 y 3. Este primer nivel cuenta con 4 extintores, visiblemente identificados. El mezanine cuenta con capacidad para 36 personas, las cuales podrán evacuar en caso de emergencia por las puertas posteriores, identificadas y señalizadas hacia la zona de seguridad ubicada en el parque frente a nuestras instalaciones. Este mezanine cuenta con 2 extintores, uno en cada lado del salón, para el uso inmediato por nuestras brigadas de emergencia. El personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú está capacitado para actuar ante cualquier emergencia. Por tal motivo, siga las instrucciones de nuestros brigadistas. Cabe precisar que el diseño de este salón cumple las ordenanzas municipales, así como el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en defensa civil y las normas técnicas peruanas NTP vigentes. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometidos con su seguridad, agradece su atención. Antes de dar inicio a la conferencia de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de la trayectoria del ingeniero Joel Díaz. El ingeniero Díaz es ingeniero de minas con más de 25 años de experiencia en el sector minero. Cuenta con estudios de maestría en minería y medio ambiente en la Universidad Nacional de Ingeniería, MBA en el SAN, y actualmente cursa un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha laborado en prestigiosas empresas del sector, como Saude, Sociedad Minera Brocal, Minera Santa Luisa, Minera Tacocha, y actualmente se viene desempeñando como subgerente del área de regulación, licencia y permisos en la Gerencia Legal Corporativa de Volcan Compañía Minera, y además catedrático a nivel posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su experiencia internacional la llevó a cabo en la Société Générale de Servillance, SGS, en Perú, Chile y Estados Unidos, en Julie Staffing Service en Estados Unidos, Arglao en Canadá, y como asesor del gobierno colombiano a la implementación de normas y estándares en la fiscalización minera. Bien, adelante por favor, ingeniero Joel, lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor.
¿verdad? Bien, buenas noches con el público presente. El día de hoy voy a tocar lo que es gestión de los permisos y el otorgamiento de las licencias en las actividades mineras, ¿no? Este es un tema bastante actualmente de boga, que digamos, porque se habla de la tramitología, se habla de la permisología, pero en sí, ¿qué es ello? Nosotros como mineros estamos bastante involucrados en estos temas, ¿no? Cada vez que hay una operación, llega la autoridad y nos pide una serie de requisitos. Dentro de ellos son requisitos de licencias y a veces no lo tenemos y allí va el inconveniente y hay problemas inclusive hasta de paralizaciones. Entonces, desde ese punto de vista, aquí está la agenda. Primero vamos a tocar las generalidades, la gestión de los permisos y licencias, las principales licencias que se tiene, gestión de los permisos, control de las licencias y las conclusiones en sí. En lo que primordialmente lo que debemos de conocer el concepto es la siguiente: ¿a qué le llamamos autorización? En términos genéricos, pues, es cuando una persona faculta a otro para hacer algo. ¿Y qué es permiso? Permiso es cuando esta autorización está dada por la autoridad. En este caso, en el sector minero, el sector más importante, o sea, la entidad más importante es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O sea, es la autoridad que da la facultad, o sea, nos da el permiso correspondiente, ¿no? ¿Y cuándo se vuelve licencia? Cuando el permiso se transcribe en un contrato, en un documento, donde está el informe y la resolución. Entonces, definido ello, o sea, permisos y licencias, entonces tendríamos que ver la parte de gestión de los permisos y licencias como una actividad de gestión y está orientada a la obtención de las licencias dadas por las autoridades involucradas, directa o indirectamente, ¿no?, para el desenvolvimiento de las actividades mineras. Esta actividad depende bastante de la etapa en la que se encuentra el proyecto minero, ya sea en exploración, sea en explotación, ¿no?, plan de cierre, depende de esas etapas. Bien. ¿Y cuáles son esas principales licencias? En este caso he tratado de ubicar, de consolidar en áreas, porque bastante se habla de, como le digo, de licencias, la mayoría habla de licencias minero-ambientales. Pero en sí, las licencias, como le digo, tenemos que agruparlos. ¿Para qué? Para que haya un ordenamiento. Cuando hay un ordenamiento, inclusive el titular minero, pues puede accesar rápidamente a ello. Si no, hay una confusión, y normalmente eso está sucediendo aquí en nuestro país. Estos están agrupados en licencias para el uso de tierras comunales, que normalmente lo llaman la licencia social, las licencias ambientales, licencias operacionales o técnicas, licencias en aspectos tributarios y otras certificaciones más de la industria minera. Entonces, allí ya empezamos a hablar de un orden en lo que son licencias. Si empezamos en lo que es la parte de uso de tierras comunales y, como les decía, llamada como licencia social, ¿no?, ¿cómo se conceptúa ello? Esto se deriva de una relación que existe entre la empresa minera y las comunidades que se encuentran en su entorno. Y para ello, pues se tiene que considerar esas comunidades que están en el entorno, la influencia directa e indirecta. Tienen que estar involucradas las comunidades de ello. Porque si uno no involucra a comunidades, por ejemplo, que están en el área indirecta, a futuro va a haber inconvenientes, ¿no? Pero para eso se tiene que hacer un mapeo general. ¿Qué comunidades están directamente ligadas y qué comunidades no? Bien, y esto a través se realiza de convenios. El convenio de usufructo,
el convenio de superficie, el convenio de servidumbre. Estas tres primeras, ¿no?, requieren de un acuerdo de la comunidad, de los comuneros hábiles, de los 2/3 de los comuneros hábiles. Quizás son los puntos más importantes para un convenio con la comunidad. Y el cuarto se refiere más ya a convenios específicos, convenios de apoyo, convenios en los que, por ejemplo, uno puede decir, te voy a poner tu planta lechera, te voy a traer ganados, ¿no? Ya son convenios específicos, ¿no? Pero lo más importante aquí son los tres primeros que le mencionaba, ¿no? Luego, todo ello, estos convenios, también, ¿cómo se traduce en lo que es cómo vamos a acreditar ante el Estado? Y la acreditación ante el Estado, ¿no?, tiene que estar, que digamos, en función a la propiedad y formalizar ante la SUNAR. En aplicación del Decreto Supremo 001 del 2015, donde dispone para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión. Entonces, allí se ve 4 casos. Para terrenos superficiales que se encuentran inscritos, para terrenos superficiales que no se encuentran inscritos, para terrenos superficiales que se encuentran inscritos a nombre de comunidades campesinas, para terrenos superficiales que se encuentran en posesión de comunidades campesinas, pero que no se encuentran inscritos a su favor. Entonces, el Estado allí también está diferenciando 4 puntos, ¿no? Esto, como les digo, ustedes pueden encontrarlo aplicando el Decreto Supremo 001, dado el año 2015. Bien, visto la parte social, ingresamos a la parte ambiental. En la parte ambiental se refiere más que nada a las consecuencias de los impactos que se generan en la línea base ambiental. Para ello tengo que recordar algo muy importante, que es el PAMA. Muchas veces confundían a los titulares mineros y el PAMA no es una certificación ambiental. El PAMA es, como su nombre lo indica, es un programa de adecuación de manejo ambiental que se dio años atrás, en este caso, por ejemplo, para las minas, duraba 5 años y para las fundiciones y refinerías 10 años. ¿No? Asimismo, el PAMA se controlaba a través de auditorías. En esas auditorías se medía el avance del cumplimiento e inversión económica de los proyectos mineros. En el tiempo que, bueno, cuando me presentaron no obviaron, porque yo también he trabajado en Ocinermin, estuve a cargo de la gerencia de fiscalización minera, y en ese tiempo se tenía, al año 2010, el Ministerio nos había alcanzado una cantidad de PAMAs que todavía no se había resuelto. Pasado el 2010, ¿no?, en funciones OEFA, y se le trasladó aproximadamente 10 expedientes que no cumplieron con el porcentaje de avance de cumplimiento y porcentaje de inversión. Y eso se ha diluido en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues a un PAMA dado también había estudios ambientales nuevos y se diluyó. Primer error en el Estado, ¿no? O sea, un programa no necesariamente se ha cumplido en su totalidad. Bien, ingresamos nuevamente a la parte de licencias ambientales. Y la primera parte, en licencias ambientales hablamos de exploración, ¿no?, que es la primera actividad que nos habla el TUO. Entonces, en exploraciones tenemos la declaración de impacto ambiental, conocido como DIA, el estudio de impacto ambiental semidetallado, la autorización de uso de agua. Ahora también nos están pidiendo para investigación científica con o sin colecta de flora y fauna silvestre,
fuera de áreas naturales protegidas, para la investigación pesquera con o sin extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos. Estamos hablando de la parte ambiental nada más, ¿eh? Entonces, esto se da en lo que es la etapa de exploración. Luego, en lo que es explotación. En la actividad de explotación tenemos el estudio de impacto ambiental detallado, que actualmente, pues anteriormente lo manejaba el Ministerio, ahora lo maneja SENACE. La licencia de uso de aguas en general, anteriormente se hablaba licencia de uso de aguas domésticas y licencia de uso de aguas industriales. Ahora, con la nueva ley de recursos hídricos, se habla solamente de uno solo. Y por ello que también hay otra confusión con los titulares mineros cuando piden licencia de aguas para domésticas y luego industriales, cuando en sí se debe promover ya lo que es la licencia de uso de aguas en general. Y el titular minero tiene la facilidad de poder ver, de acuerdo a sus operaciones, sean domésticas o industriales. Luego tenemos la autorización de vertimientos industriales, domésticos y de reuso de aguas. ¿Ve? Hasta el nombre mismo, por ejemplo, aquí, autorización de uso de agua, y en explotación es licencia de uso de agua. En lo que es autorización de uso de agua, normalmente se da esto en exploración. ¿Y cuánto tiempo te da? Te da un tiempo determinado, normalmente que son 2 años. Pero si es licencia, sí, hasta que todo el tiempo de tu proyecto dure. O sea, es indefinido, ¿no? Bien. Luego tenemos la autorización sanitaria de aguas para consumo humano, el estudio de impacto ambiental de actividades eléctricas, el plan de cierre ambiental de minas y los pasivos ambientales. Entonces, allí estamos viendo lo que es la parte ambiental. ¿Y qué sucedió cuando las inversiones mineras estaban decayendo? En el anterior gobierno lo que hicieron es ver otras figuras para que se agilice esta parte donde demoraban las licencias. Entonces, para ello, sacaron una serie de figuras, en este caso en la parte ambiental, el ITS, ¿no? Informe técnico sustentatorio. ¿Y qué es el informe técnico sustentatorio? Es la modificación o ampliación de proyectos mineros o mejores tecnológicos. O sea, hay 2 casos, modificación o ampliación de proyectos mineros o mejores tecnológicas en la etapa de exploración, explotación o cierre. La gran mayoría solamente utiliza exploración y explotación. Y cierre, tengo entendido que hasta ahora muy pocos, quizás contados, son los que utilizan en los titulares mineros, ¿no? Que puedan verificar o determinar que los impactos ambientales identificados califiquen como negativos, no significativos, o sea que no hay impacto bastante evidente. Esto también está dado en la resolución ministerial 120 del 2014, ¿no? Luego, hemos hablado de uso de tierras, la licencia de uso de tierras, estamos hablando de la parte ambiental y luego tenemos la parte operacional. Aquí está concentrada la mayor cantidad de permisos, de licencias, ¿no? En la parte operacional, ¿no? Primeramente tenemos que definir qué es el producto de las necesidades operativas del proceso y que son desarrolladas en la operación minera proyectada. Para esto se define desde el estudio de ingeniería en sí. Para ello es a nivel de prefactibilidad, de factibilidad e ingeniería de detalle. Entonces, nos encontramos en lo que es la operacional, tenemos lo que es otorgamiento de la concesión minera, ¿no? A través de Ingemet, el otorgamiento y modificación de las concesiones de beneficio, otorgamiento y modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de labor general,
Autorización para inicio, reinicio de las actividades de exploración, desarrollo, preparación, explotación, incluyen plan de minado y botaderos en concesiones mineras. Autorización para construcciones de labores de acceso, de ventilación y desagüe en concesiones mineras vecinas. Certificado de operación minera, el COM. En este caso, por ejemplo, el COM. Últimamente, ¿no? El COM normalmente para el certificado de operación minera, además de que nos facilita para el uso de explosivos. Nos piden semestralmente, o sea, 2 veces al año. Pero apareció otra entidad actualmente, ¿no? Salió con una ley, SUCAME. Y hasta ahora todavía no salió un dispositivo donde debería de salir quién es el que manda, quién. El ministerio se ha reunido con la gente de SUCAME, ¿no? Indicando, pues, mío va a ser opinión o tu ley va a ser válida. Al final, de lo que yo tengo entendido de acuerdo a las conversaciones que tuve, el que se va a continuar manejando a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y SUCAME que iba a sacar un dispositivo señalando de que la opinión iba a ser valedera por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, tenemos la aprobación del uso del ANFO también. Autorización de adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados a explosivos. Autorización para el almacenamiento de explosivos y materiales. Autorización de consumidor directo para combustible. Autorización de generación eléctrica. Otorgar los certificados de cumplimiento progresivo y final del plan de cierre de minas y de pasivos ambientales mineros. Todo esto está dentro de las licencias operacionales. También el reaprovechamiento de pasivo ambiental de la actividad minera, inscripción de empresas contratistas mineras y su modificatoria, el certificado, el CIRA, ¿no? El certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de monitoreo arqueológico, cualquiera de ellos, dependiendo de cómo está el proyecto. El registro de insumos químicos y bienes fiscalizados y el registro de densímetros nucleares. ¿Se dan cuenta que hay buena cantidad en lo que es las licencias operacionales? Pero el más complejo está en la parte ambiental también. Bien, al ITS que les había mencionado, en la parte ambiental, ¿no? Si se cuenta con la conformidad del ITS por la parte ambiental, pues automáticamente también se puede pedir el informe técnico minero, ¿no? Donde modifica o amplía en los casos que se señala en el Decreto Supremo 001 del 2015. ¿No? O sea, ¿y qué es el ITS? ¿Es una herramienta de gestión? ¿Es un instrumento ambiental? En sí, un ITS es una prolongación de un EIA, de un estudio de impacto ambiental semidetallado, es una prolongación más, es un cachito más. No es un estudio mismo en sí, sino es una prolongación de un estudio. Viendo ello, ingresamos a lo que es licencia en aspectos tributarios. También hay otros tipos de licencias. Llámese la aprobación del cumplimiento en la ejecución del programa de inversión y del cumplimiento del estudio de factibilidad técnico-económica, o sea, que se ve la estabilidad tributaria, la aprobación del cumplimiento de la ejecución del programa de reinversión con cargo de utilidades no distribuidas, la suscripción del contrato de inversión en exploración para efectos de la devolución del IGB. Por último, tenemos otras certificaciones, son códigos estandarizados en la industria minera y que es voluntario. Para ello, por ejemplo, hablamos del código del cianuro, el certificado de calidad, el ISO 9001, certificaciones ambientales, el 14001, certificaciones de laboratorio, certificados de seguridad de la información,
certificados de seguridad y salud ocupacional, que aquí muchas empresas están involucradas, y aquí ya, por ejemplo, estamos hablando del ISO 14001, que ya debería de salir en septiembre, octubre, ¿no? Octubre, noviembre, ¿no? Desde ya se está hablando de ello. Y los OSAS, pues va a ser historia, ¿no? Entonces, también esto que digamos se ve en otras licencias, ¿no? Hablamos también hay empresas que han aplicado el NOSA 5 estrellas, DuPont, etcétera. Y bueno, homologaciones de proveedores que se necesitan. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay 5 grupos dentro de lo que es licencia, ¿no? Uso de tierras, que normalmente lo llamamos licencia social, la parte ambiental, licencias ambientales, licencias operacionales, ¿no? Y las licencias en aspectos tributarios y otras certificaciones en la industria minera. O sea, todo ese contexto de las licencias, ¿no? Es manejado por diferentes instituciones, ¿no? Entonces, para ello vamos a hablar la gestión de los permisos. ¿Dónde se gestionan los permisos? ¿No? Tenemos una serie de entidades. Como sector minero, quizás, ¿no? Uno de los más importantes se empieza con la concesión minera. ¿Y quién nos da la concesión minera? Es el INGEMET. Desde ahí empezamos. Luego viene el Ministerio de Energía y Minas a través de sus diferentes direcciones. La Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, la Dirección General de Minería, la Dirección General de Electricidad, Hidrocarburos, ¿no? En estas diferentes direcciones se maneja tanto la parte ambiental, operacional, tributaria. Y otra de las instituciones que ha aparecido es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. ¿No? O sea, lo que hacía anteriormente la Dirección General de Asuntos Ambientales, ahora ha pasado los estudios ambientales a SENACE, ¿no? Una entidad que se ha creado recientemente. Luego tenemos la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que digamos es el dueño del recurso hídrico, ¿no? Y allí se ve la Autoridad Administrativa del Agua, la Autoridad Local del Agua. Cada uno tiene una serie de funciones, ¿no? También tenemos el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, si estamos aquí en Lima, gestionamos por esta zona, pero cuando nuestros proyectos están fuera, estamos hablando de la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¿Ve? El Ministerio de Agricultura, esto es reciente. Uno ingresa a su estudio ambiental a SENACE y te dice también tenemos que tener opinión del Ministerio de Agricultura. Esto es nuevo, reciente. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque dice, está reemplazando a lo que anteriormente fue INRENA. ¿Se acuerdan de INRENA? ¿No? Entonces, ya están avisados de ello, de que también va a pedir opinión del Ministerio de Agricultura. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. ¿Ve cómo va la duplicidad? En este caso por el Servicio Forestal y Fauna Silvestre. Arriba igual, flora y fauna. Hay un articulado donde dice no se debe pedir, o sea, el Estado no debe pedir 2 veces, ¿no? Entonces allí pues los abogados tienen trabajo para poder ver cómo ligar ello, ¿no? El Ministerio de la Producción también nos pide opinión. ¿Ya cuántas instituciones van? 8. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, igual, opinión. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT,
igual, ¿no? Más aún, ahí inclusive uno de los articulados, pues hasta los ejecutivos tenían posibilidad de irse para adentro, ¿no? La Superintendencia Nacional de Control y de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. Otro. Y allí es también bien difícil en esa institución manejarla. Y bueno, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. 12 instituciones, señores. 12. Recuerdo de que años atrás, pues las licencias se obtenían en una sola entidad, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Y cómo se ha expandido? Bien. Y ahora, ¿quién realiza el control de esas licencias? También, en el control de las licencias, los compromisos con las comunidades y medio ambiente, hay dos entidades que controlan. OEFA y ANA. OEFA, la parte ambiental y la parte social. El cumplimiento de los compromisos. Y ANA, como ve toda la parte hídrica. Y en la parte operacional tenemos a 3 instituciones. OSINELMIN, que ve la seguridad de la infraestructura, SUNAFIL, seguridad del trabajador, y la SUNAT, insumos químicos fiscalizados. Ya van en total 5. Esperemos que no haya más. ¿Se dan cuenta cómo se ha disgregado y se habla de certificación global? ¿Es coherente o incoherente la cosa? ¿No? Bien, viendo todo ello, tengo aquí conclusiones que digamos a ella, ¿no? A este punto. Como ustedes han podido observar, se ha incrementado las licencias sociales, ambientales y tributarios para el desarrollo de un proyecto minero, que anteriormente los antiguos mineros desconocíamos, ¿no? No había, claro, exacto, ¿no? Las licencias para uso de tierras comunales y ambientales definen el proyecto minero si continúa o no continúa, ¿sí o no? Si tenemos problemas con la comunidad que está en el entorno de nuestro proyecto, ustedes han escuchado, no solo que cuando ya estamos asentados, porque basta que digamos hay incoherencia con la comunidad y te hace todo un lío. Caso, totalmente, estamos hablando de las bambas, ¿no? La creación de entidades del Estado para la obtención y control de las licencias. Creación de entidades del Estado para la obtención, en el caso de la obtención estamos hablando de SENACE, obtención de la licencia ambiental, ¿no? Y control de las licencias, se han creado OEFA el año 2010 y SUNAFIL el año 2011. Aparte de lo que también el aporte por regulación, que toda entidad minera tiene que estar también pagando al Estado. Las exigencias de opiniones vinculantes de otras entidades relacionadas al proyecto minero, especialmente en las licencias ambientales. Caso Minagri, que les estoy mencionando últimamente, ¿no? CERFOR, etc. La secuencia de tareas, en la parte de las licencias es una de las más largas a programarse, debido a que involucra
el tiempo de demora y el nivel de detalle de los estudios que sustentan la licencia. O sea, por ejemplo, nos piden un estudio hidrogeológico. ¿Cuánto tiempo demora? Buen tiempo. Un buen estudio hidrogeológico te está 1 año y medio, 2 años. ¿No? Y lamentablemente, pues a veces también vemos de que no todos los profesionales que están en entidades de control, en este caso lo que es supervisión y fiscalización, no tienen la experiencia. Si te piden, y por experiencia propia digo, piden 2 años, que digamos un estudio geológico, cuando tu proyecto de exploración, ¿cuánto tiempo demora? 1 año, año y medio. Y entonces ese estudio, ¿cómo va? 2 años y tu estudio de 1 año y medio. Entonces, para eso yo considero, aquí el profesional que va a controlar tiene que tener la experiencia. Primero tiene que jugar en la cancha, como se dice, ¿no? Y después ya pues puede haber el control. Bien. Otro es el tiempo de aprobación de las licencias, autorizaciones y permisos por parte de la autoridad. Ya considero de que muchas personas, colegas que están aquí, han visto en carne propia el tiempo que demora, ¿no? Los tiempos de aprobación de las licencias no necesariamente coinciden con su texto único de procedimientos administrativos de dicha entidad. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Energía y Minas, más o menos está demorando 2 años, 2 años y medio, ¿no? Ahora ha pasado a SENACE, y ya estamos hablando en SENACE supuestamente de 1 año y medio. Solamente un estudio de impacto ambiental aprobado en SENACE. En el caso, es una modificación de estudio de impacto ambiental, Cerro Verde, ¿no? Bien. A todo ello, ¿no? Yo considero aquí en este punto, el último punto donde dice la solicitud de licencias en trámite ante la autoridad debe considerarse cuando se realiza una supervisión y fiscalización. Es muy importante porque el titular minero presenta su estudio al ministerio y en el ministerio, de acuerdo al SUTUPA, tiene un tiempo dado. Y en ese tiempo dado aparece la supervisión y fiscalización. Y simplemente te dice, ¿tienes documento? ¿Tienes tu permiso o no? Si no tienes tu licencia, pues una multa, ¿no? Pero ¿por qué entonces sabes que, oye, Estado, tú me vienes a controlar y el otro, el brazo derecho del Estado, me está demorando? Se tiene que considerar desde el momento que estoy ingresando. O tiene que ser un atenuante, no lo sé, ¿no? Y eso se tendría que evaluar, chequear. Y hay una serie de puntos. En este tiempo que me dieron, ¿no? He tratado de ser conciso. Y como les mencionaba, es muy importante este punto. Agruparlos e identificar, ¿no? La licencia para el uso de tierras comunales, licencias ambientales, licencias operacionales o técnicas, las licencias en aspectos tributarios y otras certificaciones de la industria minera. O sea, allí vamos a poder distinguir y ahí podemos también encauzar bien directamente, orientar nuestros pedidos. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias y gracias por venir.
Agradecemos al ingeniero Joel Díaz. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, aquí un aviso institucional. El tercer Congreso Internacional de Gestión Minera se realizará el 14 y 16 de noviembre en el campus de la Universidad de Lima. Anunciamos que hay ofertas en descuentos especiales. Para mayor información, por favor, dirigirse a la página www.gestionminera.com.pe o al teléfono del Instituto 313-4160, extensión 233-256. Y pasaremos a la ronda de preguntas, por favor, si nos apoyan. Está la chica. ¿Dónde está? Ya viene, ya viene. Ahí viene. Ya. Ok, muchas gracias. Bien. Primera pregunta. ¿Puede explicar algo de la norma DuPont? Pregunta el ingeniero Freddy Valenzuela. Bien, esto estamos hablando ya de la parte de seguridad, ¿no? Hay una serie de sistemas de gestión, ¿no? Uno de ellos es DuPont, puede ser 5 estrellas, puede ser el ISO, en este caso si es seguridad estamos hablando del último 45.000. Es un sistema de gestión y como esos sistemas de gestión es que, digamos, dependiendo de la entidad, si lo aplica o no lo aplica, puede tener su propio sistema de gestión. Ahora, cada sistema tiene una serie de procedimientos. Eso es lo que podría, como respuesta, alcanzar. Bueno, acá hay otra pregunta, un poco más compleja, del ingeniero Dougal Maglen. Dice, son dos preguntas en realidad. Primera pregunta, ¿por qué existen menos permisos minero-ambientales en Chile y demoran las licencias ambientales 3 meses o a 6 meses a lo máximo? Y aquí en el Perú demoran hasta más de 3 años. Y la segunda pregunta, los profesionales que trabajan en las entidades deben tener una experiencia de trabajo minero. Es un comentario, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en el caso de Chile es cierto, pero justamente lo que decía aquí, ¿no? Tenemos que agrupar primeramente. Mucho se ha hablado en la industria minera de la permisología. Pero primeramente también allí tenemos que distinguir cuáles son las entidades de gestión, cuáles son las entidades del control de esa gestión. He visto en la experiencia que tuve, por ejemplo, cuando Sinermin pedía un estudio, y el titular minero lo que hacía era entregar ese estudio a Osinermin, cuando primeramente este debe ingresar al ministerio. Y el ministerio evalúa, y lo que dice el ministerio, los que controlan, en este caso el seguridad, es Osinermin, seguridad del trabajador SUNAFIL, o la parte ambiental OEFA. De nada sirve que tú entregues esos estudios a estas entidades reguladoras. Tienen que ser aprobados por la autoridad, en este caso de lo que es gestión. ¿Quién gestiona? El Ministerio de Energía y Minas. Ahora, eso es uno. Hay que saber distinguir ello. Por eso digo, hay una confusión total. Ahora, tenemos que también empezar a agrupar esas licencias. ¿Han visto? Aquí he considerado 5 grupos. Hay licencias para uso de tierras, que normalmente lo llaman licencia social, y lo social es mucho más amplio.
la parte ambiental, que digamos, piden opinión de diferentes áreas, la operacional donde está concentrado la mayor cantidad de licencias, la tributaria y bueno, los otros que dependían ya de las mineras. Y respecto al comentario también, como les estaba comentando, es importante de que personal que controla debe mojarse en la cancha, pues, ¿no? Sin ánimo de contradecir, a veces hay muchos colegas que son ingenieros de minas de escritorio, ¿no? Hay que ir a conocer pues la mina un rato, siquiera 5 años, y allí conoceremos cómo es la realidad. Muy bien. Bueno, acá hay una nueva pregunta, cada vez viene más difícil por si acá. Acá dice, ¿cómo se resuelve cuando una comunidad no quiere dar licencia ni quiere hacer nada de operaciones mineras? Pregunta el ingeniero Zenón Alba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El caso, por ejemplo, de Conga. ¿Qué hacemos? Allí hay un manejo bastante, que digamos, político. Me he referido a Conga, ¿por qué? Porque es el ejemplo típico. ¿Qué hacemos allí? En el anterior gobierno decía agua, luego viene el oro. Newmont no estaba pues para de que agua u oro. Newmont venía a invertir. No se invirtió en su momento, ese dinero se fue. Entonces, los actores políticos tienen que saber de que nuestro país tiene la actividad minera, es el principal soporte de la economía. Mientras no saben valorar de lo que significa la minería, pues estamos perdidos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esperar a que haya, digamos, una mejor comprensión de lo que es la minería. Efectivamente, antes la minería, como dicen, hacía lo que le daba la gana. Hay que también saber reconocer ahí. Pero ahora hay una minería responsable. Ustedes saben, identificados aproximadamente 10.000 pasivos ambientales a nivel de Perú. Bien. Acá el ingeniero Orestes Vela, si la comunidad está de acuerdo con el proyecto, ¿qué hacer con las licencias? Voy a seguir viendo ejemplos. Quellaveco, de acuerdo con las licencias. Acelerar en este caso, pero allí también el Estado tiene que poner pues de la suya, ¿no? De nada me va a servir de que me crean una serie de instituciones para control y más control y más control. Si anteriormente un EIA demoraba 3 años, ahora con SENASA esperemos de que mejore la situación, pero como más o menos de lo que estoy ahí preveyendo es 2 años. Entonces, el Estado tiene que evaluar todos estos puntos, ¿no? Claro. Aquí otra pregunta, para terminar. En caso de pasivos ambientales mineros, ¿qué corresponde presentar? ¿Un día o un plan de cierre? El ingeniero Diego Alcócer. Ok. Un pasivo ambiental tiene 2 posibilidades. Si tú deseas nuevamente reiniciar como proyecto, porque puede haber elementos adecuados que puede iniciarse una nueva operación, ¿no? Y lo otro, pues, el cierre mismo de la operación. Entonces, ¿qué hacer? Si la dimensión es bastante amplia, la extensión es
que digamos, adecuada para poder hacer, que es un día, por ejemplo, ¿no? Un día, una declaración de impacto ambiental y utilizada solamente para exploración. Un EIA semidetallado también es exploración, dependiendo de la magnitud, y tendría que utilizar, si quiero explotar, un reinicio, una licencia de reinicio, y estaría pasos atrás viendo lo que es un EIA, dependiendo del tamaño del pasivo ambiental, ¿no? Eso, se tendría que ver esos puntos, dependiendo del tamaño y el objetivo al que se quiere llegar. Muy bien. Antes de concluir, aviso institucional, el Instituto invita al almuerzo de camaradería por el aniversario número 73. Se realizará el próximo viernes 25 de noviembre. Pueden separar sus mesas, por favor. Va a ser todo un éxito, todo un programa desarrollado con artistas locales de mucho prestigio. Muchas gracias a los asistentes. Los invitamos a revisar las principales conferencias del tradicional Jueves Minero en nuestro canal institucional en YouTube. Los invitamos a pasar en un cóctel ofrecido por Minera Volcan. Muchas gracias.